Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Mira, yo estaba pensando cómo definir a Sid y estaba acordándome de ese anuncio de cerveza que dice probablemente la mejor cerveza del mundo. Oye, pero es muy curioso también que tú, por ejemplo, llegues a España, tienes todo el campo para elegir y tú que eres del Liverpool, te haces del Oviedo. Ya, pero eso que es muy curioso porque el Oviedo además lleva los colores del Everton. Sí, Sí, algo ahí, de psicoanalista total, ¿eh? Sí. ¿Por qué el Oviedo? Vamos, eso realmente tiene que ver con la casualidad. Yo hice un año de estudiante de Erasmus en Oviedo. Fíjate que tuve mala suerte, que llegó a Oviedo habían pasado 3 equipos alta tierra, que 3 partidos que no vi, que no iba a ver. El Madrid, el Barcelona y el Athletic Club. Dices, me cachis. Y terminamos yendo a todos los partidos por pura casualidad. Bueno, por casualidad no, porque éramos futboleros, pero Sí. llegar a Oviedo era una casualidad. Yo creo que Sid es probablemente el mejor football writer del mundo. Desde luego el que yo leo en inglés, que tampoco son tantos, así que Sid, ¿no? Esa es la clave. Permíteme caer. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados. Bienvenidos a la que probablemente es la mejor sección de radio relacionada con el fútbol de todo el hoy por hoy. Y digo probablemente porque vaya usted a saber si eso es verdad. Lo que sí es seguro es que esta mañana estoy en Barcelona, estoy junto a Rafa Cabeleira en el Palacio de Congresos de Cataluña, donde se desarrolla el foro World Team Progress. Rafa, buenos días. Buenos días. Amenazaste con venir con la camiseta del Barça, pero no te has atrevido. No es que no me haya atrevido, es que me la puse el sábado para el partido y la humedad de Barcelona ha hecho el resto. Yo he pensado, como aquí hay tanta gente importante paseándose por estos pasillos, no te has atrevido a cruzarte con Joseph Gurlian, por ejemplo, con la camiseta. He entrado y he pensado, Rafael, qué lejos has llegado. Si te viese tu abuelo. Rodeado de lo que estoy. de altos Que por cargos cierto, y de no sé peces qué habitación gordos. te ha tocado a ti en el hotel, Ajá. pero la mía daba al campo del Barça. Ah, no, la mía no. Ah, pues yo. ¿Por qué la mía no daba al campo del Pues Barça? yo Esta es la siguiente he pregunta pensado que a ti, se digo, me- debe estar ahí detrás de los cristales observando las grúas y el campo del Barça. Pero ha sido. Bueno. Ha sido maravilloso despertarse a la mañana y verse en Barcelona. Tú sabes que yo estoy muy enamorado de esta ciudad. Sí, La sí, ciudad, sí. como decía Núñez, a la que da nombre nuestro club. Pues en Bilbao, que también es una ciudad para enamorar, y si no, al menos todos los bilbaínos están enamorados Sí, de sí, la sí. suya. Galder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Bien. Hace sol, lunes bonito, buena semana, Vale. bien todo. Vale, oye, te escuché la semana pasada en el Comando Norte hablando de tu libro. Veo que vas ampliando horizontes en este programa. Yo no descarto escucharte un día en la sección de gastronomía, no lo sé. Cocina muy bien, ¿eh? Ah, pues Cuando eso, pues queráis. mira. La diferencia entre tú y Rafa es que tú puedes ser transversal a este programa y Rafa tú solo puedes concentrarte en una cosa. Yo solo puedo concentrarme en criticar a Galder y a la Cervantina, que ya no le quedan muchas secciones de este programa por recorrer y hacer publicidad. Quería empezar el repaso a la actualidad con la nueva censura de la Liga de Tebas al omitir las protestas de los jugadores este fin de semana contra el partido que está previsto que se juegue en Miami entre el Barça y el Villarreal. Hubo protestas o querían escenificar su desacuerdo los futbolistas y llueve sobre mojado y da la sensación, Galder, ¿no?, que la manguera siempre la tiene Tebas. Pues sí, eso parece. Y bueno, yo si quisiera callar una protesta, lo último que haría sería eso, porque la estrategia te viene en contra. O sea, se está hablando muchísimo más de eso, a raíz de que no den las imágenes o que pongan una cartela que pone Unidos por la Paz o algo así, ¿no? Y al final yo creo que fundamentalmente la estrategia es equivocada por no hacer un desarrollo mayor de en qué año estamos y qué edad tenemos para hacer ese tipo de cosas. Sí, la estrategia es equivocada, como siempre es equivocado intentar silenciar la voz de alguien, ¿no? Y más algo tan global como es el fútbol español. Es que al final es un poco lo que dice Galder. Ya.
cualquier intento que hagas de intentar silenciar eso, lo único que vas a ser capaz es de multiplicarlo por 1.000.000, sobre todo hoy en día con redes sociales y todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para hacer volar este tipo de cosas. Pero de todas formas, ¿tú crees que se puede asumir que en el fútbol, que es un deporte que forma parte de la vida, no se puedan ver protestas, no se pueda ver la salida al campo de un espontáneo, de algo que sucede en la grada? Es decir, el fútbol es la vida, allí pasan cosas. Yo creo que es un proceso que llevamos demasiados años admitiendo. Acordaos, creo que fue Darío Silva, ¿no, Galder? El que una vez se quitó la camiseta y llevaba debajo una especie de... también otra camiseta del partido andalucista, creo que era, y a partir de ahí se empezó a prohibir cierto tipo de celebraciones, cierto tipo de mensajes. Yo creo que, como siempre, empezamos consintiendo... Había una frase muy buena que decía siempre mi profesor de literatura, que decía: empiezas consintiendo la falta de las tildes y terminas consintiendo sarajevos. Y es un poco así, ¿no? Sí. Empezamos por una cosa muy pequeña y al final, cuando llega lo realmente grande, estamos ya como asustados, ya no sabemos cómo reaccionar ante eso. Sí, claro, luego que no todo está al mismo nivel, porque tú piensas, bueno, pues había una época en la que salían los streakers estos que salían en pelotas, y hubo uno que salió, que era muy gracioso, con escrito en las nalgas su publicidad aquí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual a una streaker no le enfocas, porque eso además genera un efecto réplica, es decir, al siguiente partido sale otro y otro. Sí. Pero esto es una cosa distinta, esto es los actores principales del fútbol oponiéndose a una decisión de la patronal, ¿no? Y mira que es fácil, yo pensaba que fácil sería desacreditar a los futbolistas tirando de tópicos, ¿no? Que si ganan millones, que si no vamos a Miami o a China o a donde sea, pues no les puedes pagar, ¿qué tal? Y al final, con este tipo de cosas, la Liga lo que hace es parece que les da la razón. Dicho lo cual, también yo creo que los jugadores, si de verdad quisieran protestar contra esto, podrían ir un pasito más allá, ¿no? que hacer un gesto simbólico al inicio del partido. Pero parece que por unas cuestiones u otras siempre les cuesta mucho, ¿no? Dar el paso, por ejemplo, de ir a la huelga, claro, de ir a la huelga o parar una liga. Sí, sí. En lo que respecta a la competición, ajustadas victorias del Madrid y del Atlético, empates de Villarreal, Betis y Athletic, victoria en el último segundo con expulsión de Flick del Barça. ¿Te preocupa, Rafa, el nivel del Barça? Bueno, no demasiado. Estamos en los primeros meses de competición y estas cosas siempre pasan, pero ¿qué ha puesto Sergio en el guión? Ajustada victoria del Real Madrid. Sí. Yo también tengo una teoría sobre el robo del Louvre. Pero me estás diciendo que ganó robando el Real Madrid. Madrid. Bueno, no sé. A ver, yo me he dormido muy temprano ayer, no pude ver el partido, no veo rastro de polémica en los grandes medios de comunicación, o sea que supongo que no pasaría nada. Vale. ¿Pasó algo, Galder? ¿Tú lo viste? Yo lo vi, fíjate, un Madrid-Getafe, qué cosas, un domingo a última hora. A mí no me ¿Quieres pareció... contarnos algo, Galder? Sí, pues mira, no me pareció expulsión porque yo creo que Niom no hace amago de darle, sino que levanta el brazo como para pararle y Vinicius va con la cabecita agachada y le da, pero tampoco es una roja escandalosa. No lo sé, yo no lo hubiera echado, y menos 36 segundos el pobre después. Y luego hay una cosa muy buena que a Vinicius le dijo a Bordalás como buen cambio, jefe, o algo así, que dije, joder, tío, de verdad. Mira que te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? ¿Es necesario? Exacto. No lo sé. Sí no vi el partido del Barça, sí vi que Flick se rasca la parte posterior al codo, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Varias veces, ¿no? En el último minuto. Flick ha retomado una tradición muy, muy catalana, muy del Barça, que es la de las butifarras. Yo es que eso no lo sabía. Sí. Entonces, ¿le expulsan por ese gesto, por rascarse? No, le expulsan anteriormente. Le expulsan anteriormente y no se sabe muy bien de dónde. Cuando el Barça marca el segundo gol y remonta el partido, aparece Flick prácticamente en el centro del campo. Rascándose el antebrazo. Haciendo butifarras que no sabemos exactamente varias veces reclamando donaciones de sangre o algo así. Exactamente a quién podrían ser dirigidas. Pues eso, deberíamos hacer un especial fútbol y butifarras en la dupla. Tenemos unas cuantas. Pero eso quiere decir que ya está absolutamente integrado. O sea, no habla catalán, pero ya con ese gesto está absolutamente integrado en el entorno. Ha aprendido las cosas importantes que hay que aprender. Exacto. Bueno, este lunes, repasando las respuestas de Kylian Mbappé a Jorge Valdano la semana pasada en Movistar, en la que le escuchábamos recomendar a la selección española que no se acomode en su favoritismo de cara al próximo Mundial. Para mí ahora mismo la mejor equipo de Europa, porque ha ganado la Copa de Europa, jugando muy bien, pero un Mundial es diferente.
y todos los equipos quieren ganar el Mundial. Al final no es siempre bien de llegar tan bien antes del Mundial, que en un Mundial todo puede pasar, se pasan muchas cosas. La verdad también que tienen un equipo muy joven, que hay muchos jugadores que no saben lo que es un Mundial, pero un Mundial es diferente y espero que no se van a jugar bien. O hablando así de Lamine Yamal. Yo pienso que se ve que él tiene la pasión por el fútbol y eso es la única cosa que él que no tiene que perder, la pasión por el fútbol. El resto es su vida, la gente habla mucho de su vida personal, de su cosa. Yo pienso también que la gente tiene que dejarle en paz. O de Leo Messi. Pero no, Messi ha llegado, fue una persona totalmente normal, que tiene respeto para todo el mundo y después de jugadores... O su reflexión tras la goleada sufrida contra el Atlético de Madrid. Ellos tenían razón al final, porque ellos han venido para jugar un derbi y nosotros también, pero no metimos en la intensidad y en los duelos y en todos los centros ellos ganaban los duelos y eso en un partido es muy difícil de ganar. Claro, pues escuchando a Mbappé en todas estas reflexiones queríamos hablar de aquellos jugadores que aun militando en el equipo rival por los valores que representan, merecerían por talento, por carisma o por coraje jugar en nuestro club. Y es que, Rafa, escuchando a Mbappé decir todas estas cosas, ¿tú no crees que Mbappé debería jugar en el Barça? Si por mí fuese, jugaría en el Barça, por supuesto. Pero además de por todo lo escuchado, por lo bien que habla castellano. Bueno, pero desde antes de llegar. Lo habla mejor que yo. Desde incluso, antes de llegar, sí. Sí, es un futbolista que no suele hablar mucho, pero la verdad es que casi siempre que habla es para decir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Lo vimos, creo que fue el verano pasado, durante las elecciones francesas, pidiendo que la gente saliese a votar para la ultraderecha. Sí. Y son ese tipo de declaraciones que a veces nos parecen prácticamente imposibles en los futbolistas, por lo que hablábamos antes, porque tenemos la sensación de que les cuesta mucho mojarse en los temas importantes, pero Mbappé sí que es una de esas personas que no es la primera vez, ni será la última seguramente, que nos deje frases para el recuerdo incluso. ¿Da rabia, Galder, que no juegue en el equipo de uno un personaje como Mbappé? ¿Podría da ser gusto escucharle francés, Galder? A lo mejor tiene abuelos. Bueno, igual es de Iparralde, ya buscaremos. Por eso, sí, hay que mirar. Da gusto escucharle hablar en comodidad. Creo que al final el periodismo deportivo tira mucho de rueda de prensa, de tópico. Hay como mucho miedo a que los futbolistas en general hablen y el programa de Valdano lo que hace es darles espacio, genera un espacio de comodidad y la mayoría de los que han pasado por ahí, la verdad es que las entrevistas dan gusto y a mí me sorprendió mucho la de Mbappé porque yo no le esperaba a una persona con la cabeza tan bien amueblada y bueno, a mí me parece un jugador mayúsculo, sobre todo con equipos con espacios. Y pues qué alegría que una estrella mundial se ponga a hablar y hable con naturalidad del rival, de temas, bueno, que en otros momentos parece que hay que callar. Bueno, yo sin quitarle ningún mérito a Valdano, yo creo que la dupla también podría ser un ámbito adecuado para que algún futbolista se pasase por aquí a hablar con comodidad y casi en familia. Pero ¿no? Esto que dice Galder es verdad. Si los sacas vamos a decir, de su ambiente o del entorno al que están acostumbrados, que son las ruedas de prensa previas o posteriores a los partidos, con las preguntas que tiran casi siempre por el deportivo, por la polémica, yo creo que cuando les sacas, muchos de ellos tendrían mucho que contar. Muchísimo. Yo creo que solemos tener ese prejuicio sobre el futbolista, sobre el deportista, ¿no? De persona que tiene muy poco que decir. Pero yo creo que tiene mucho que ver también el club. Claro, el club y el entorno que maneja ese futbolista y, por qué no decirlo, muchas veces también nosotros, ¿no? Los periodistas que acabamos haciendo preguntas que en realidad no nos interesan a nadie. Sí. ¿Qué pensaría? Nosotros decíamos, qué rabia que Mbappé juegue en el Madrid y no juegue en el Barça. Bueno, ¿qué pensarían los madridistas? ¿Qué dice el equipo de guionistas de la dupla blanco por entero, por cierto? ¿A qué jugadores del Barça actuales o de otras épocas les gustaría echar el lazo? Pues piensan exactamente esto. Bueno, chicos, la cosa es que ya sabéis que están a Cavalera tocando a Mbappé para llevárselo al Barça y la otra a Barcelona. Ya estamos. Que sueñen. Mira que le gusta a los del Barça robar. Vale, vamos a echar un vistazo entonces, vamos a hacer nosotros lo mismo. Os voy a decir una lista de jugadores de la primera plantilla del Barça, algunos históricos. Si no nos interesa, no decís nada, pero en el momento en que haya uno susceptible de que no lo podamos levantar, decís Florentino, la palabra clave para llevarlo. ¿Vale? Entendido. Venga, vamos allá. Sí. Joan García. Pau Cubarsí. Marc Casadó. Marc Bernal. Un histórico, Iniesta. Florentino. ¿Sí? Pascual, sí, que su abuelo es madridista. Bueno, lo dejamos ahí en stand-by. Messi. Florentino. Gavi. No. Pedri. Florentino. Fernán Torres. No. Robert Lewandowski. No.
Pep Guardiola entrenador. No está claro. No. Pep Guardiola jugador. Lamine Yamal. Florentino. Así que nos estamos llevando, a cambio de que se lleven a Mbappé, a Lamine Yamal, a Pedri, a Messi. Esos tres. No está mal. No está mal. Buen cambio. Buen equipo. ¿Sí? ¿Firmamos? Venga. Quedamos en Zaragoza, se llevan a Mbappé y nos llevamos nuestras asistentes. Perfecto. Pascu, sigue tocando el violín. Venga. Esa pieza tan hermosa. En tono de do. Pero esto nosotros no lo podemos firmar de ninguna de las De maneras, ninguna de las Rafa. maneras, pero además, ¿quién era esta colección de infraseres que escuchábamos por detrás? ¿Los Donate y alguno más? Los Donate, los dos no, solo No, Pascual, solo uno, Pascual solo Donate, Pascual. Pedro O sea, Hernández. Pascual el malo. Claro, Pascual el malo, Pedro Hernández y el capitán blanco del hoy por Vaya, hoy, que es vaya. Sergio Castro. Vaya. Pero de todas formas. No hay cambio, no hay cambio, No, pero no. yo no sé si jugadores como Pedri, gente que ha salido de la cantera, serían titulares, hubieran llegado a ser titulares en el Real Madrid. Sí, yo creo que sí. Los que son buenos al final son buenos en cualquier sitio y triunfan en todos lados. Hubo una época, creo que coincidió con el Barça de Guardiola, los mejores años de Barça de Guardiola, en el que el madridismo decía que a ellos eso no le gustaba. Que el control del juego, el pase, el centro del campo, esto no iba con ellos. Con ellos iba el contraataque, la corneta y correr. Pero fíjate que acabaron fichando a dos futbolistas que yo también me traería para el Barça, que eran Modric y Kroos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso fue una de las grandes victorias del barcelonismo, que fue quitarle la tontería al madridismo de que el buen fútbol no le gustaba. Galder, ¿qué dices? Yo a veces flipo con Rafa, de verdad. Estaba La escuchando elaboración de sus teorías. una capacidad para gestionar la realidad como le da la gana para que encaje con sus teorías. Que no le lleves a política que la liamos. Es normal que hablamos de fútbol. Ay, no, me encanta. Sí, mira, yo había visto en el guión Laudrup y Figo y dije, Rafa no viene hoy. Rafa aduce enfermedad. No, mira, yo creo, el otro día hablaba con un inglés que venía, hablábamos justo de esa época de Madrid y Barça, yo creo que él fue la gran derrota de Mourinho fue hacer la referencia a Barcelona. No solo que el Barcelona en esa época fue probablemente el mejor equipo de clubes de la historia, sino que Mourinho lo aceptó y empezó de repente todo Madrid a hablar de Barcelona cuando históricamente había sido al revés. Pero bueno, este es otro tema para otro programa. ¿Tú qué jugador, Galder, te hubieras llevado de otros equipos que hubieras dado media vida para que fueran del Athletic? Pues mira, de la historia reciente de la rivalidad entre el Atleti y la Real, sí. Yo de niño me acordaba de López Ufarte, que nunca llegó, me parecía un jugador increíble cuando tenía el balón. Me caía muy bien Visio Gorriz, que llegó a jugar 599 partidos con la Real, que por cierto Tosak no le dejó jugar el 600, qué tío Tosak. Y de los últimos, pues Zubimendi o Iyarramendi, a mí el Iyarramendi primero de la Real, que fue el Madrid, me parecía un jugador increíble. Y luego Xavi Prieto, que siempre ha sido como el gran codiciado, que es un jugador mayúsculo. Y cuando la Real bajó a segunda, ahí se quedó. Y por un lado, pues te da pena que no hubiera venido a tu equipo, pero por otro lado, que Xavi Prieto se quedara en la Real, a mí me reconcilió un poco con el fútbol, porque era un jugador de nivel internacional y decidió quedarse en su club de toda la vida para intentar volverlo a donde tenía que estar, que es la primera. ¿Y por qué pensamos, Rafa, que pensamos en que determinados jugadores, muchos que son propiedad de nuestro rival, deben jugar en nuestro equipo? ¿Por qué llegamos a pensar esto? Es un sentimiento natural, ¿no? Que te surge. Tú estás delante de una pantalla y de repente lo ves y quieres eso. Aunque tú tengas esa plaza ocupada por un jugador. Claro, yo creo que tiene algo que ver con la envidia y creo que nos ocurre a todos en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? Al final siempre queremos aquello que no tenemos. Fíjate que estamos Galder y yo eligiendo futbolistas del rival para nuestro equipo y a mí se me ocurriría preguntarte a ti por tertulianos de otros programas que te gustaría traerte para la dupla, por ejemplo. Pero seguro que hay alguno al que desearías. ¿Queremos a los que nos gustan o también queremos a los que más odiamos? Bueno, creo que entre el amor y el odio hay una línea muy fina, ¿no? Que a veces se atraviesa con nada, simplemente con quererla. Hay jugadores que han sido muy odiados y que basta que se pongan tu camiseta por un día para que los ames, ¿no? El ejemplo de Figo podría ser, supongo que hay muchos madridistas que podrían hablarnos de eso, ¿no? De cómo odiaron en su día a Figo sería un ejemplo de eso, de lo odiable, Galder, de lo odiable que lo quieres, sobre todo porque haces daño al equipo contrario. Sí, claro. Luis Enrique también, cada gol que
metió Luis Enrique con el por Barcelona ejemplo. era una venganza contra el Real Madrid, que el Luis Enrique del Madrid era un chavalín muy odioso, ¿eh? Pero bueno, ahí cayó. Sí, nosotros teníamos a Raúl García, que cuando estaba en el Atlético en Madrid era uno de nuestros jugadores ahí que más abucheábamos en el campo, y luego desde que llegó uno de los nuestros desde el primer día, o Íñigo Martínez, o también Marcelino, que fue nuestro míster. Yo me acuerdo que un chico puso un tuit que ponía si me llegan a decir que iba a celebrar un gol de Raúl García a pase de Íñigo Martínez en un equipo entrenado por marcelinos, se me caen las pelotas al suelo. Y eso también tiene ese punto que es bonito. Ha dicho Rafa que hay una fina línea entre el amor y el odio. Mira, lo contrario del amor es la indiferencia. Cuando odias mucho, ahí hay algo de cariñete también, ¿eh? Y luego están los que deseando Oye, por cierto, que vengan. Dime. Hablando de amor, me llega un mensaje ahora y me dicen: en casa cuando discutes también te inventas raras teorías. Oye, luego están los que deseando que vengan y vienen, y no funcionan. Sí. Hay jugadores que pasa eso, dices que ojalá viniera a nuestro equipo y no funciona. Y no funciona porque es muy difícil, ¿no? El equilibrio... ¿Tú tienes alguno? Que haya venido al Barça y que no haya funcionado, unos cuantos. Tengo alguno muy de nicho, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, a Alexander Hleb. Alexander Hleb, cuando iba de Panenquita y presumía de saber mucho de la liga inglesa, yo a todos mis amigos le decía: bueno, el Barça debería fichar a Alexander Hleb. Media punta, bielorruso, súper habilidoso. Y cuando llegó a Barcelona, de verdad que no parecía ni futbolista. Yo no sé qué le pasó, yo no sé si se asustó en los entrenamientos viendo el nivel de sus compañeros, pero algo le ocurrió a ese chico que allí jugaba como Los Ángeles, y ya te digo, aquí parecía un fontanero reconvertido a media punta. ¿Y tú, Galder, tienes alguno así de arrepentimiento después de que haya pisado San Mamés? No realmente, porque si ves la lista de peores fichajes de la historia del Atleti, pues está Ríos, que pagamos mucho a Lopera, que decía Lopera que ojalá tuviera 20 vascos en la plantilla para venderlos a todos. Está Díaz de Cerio, que vino de la Real, había marcado muchos goles, pero venía en una lesión y apenas, yo creo que no llegó ni a marcar. Pero tampoco hemos hecho grandes desembolsos. No, como jugamos con gente de la casa, la mayoría no tenemos de esos, no. Pues Galder, Rafa, la semana que viene más. Más y esperemos que mejor. Bueno, la semana que viene será posclásico. Será posclásico, es cierto. Está frío el clásico este año. Bueno, está frío para ti. A ver si sigue cayendo bien Mbappé. El lunes que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.